porque no tienen ganas, porque llegaron al poder. Porque son cómplices. Entonces sostienes aquí que Manolo miente por convivir al decir que la presidenta está haciendo una buena estrategia. Yo lo que te puedo decir es que Coahuila hay una relación institucional. Es bien fácil, ¿sí o no? ¿Está mintiendo? Ese es el problema de los fanáticos. Es el problema de los fanáticos. ¿Sí o no? No. Sí es el problema. Pero hay un reconocimiento de los gobernadores a la presidenta. Claro. O sea, tú ves a Samuel García Rubén. y bueno, pues... Hay que aceptarlo. Una cosa es... Zamora destruyó a opositores por el exitoso operativo contra el Mencho. El Mencho no nació con López Obrador, José Luis. No nace con López Obrador, pero crece al cobijo de Morena, ¿no? Al cobijo de este partido que se ha caracterizado por la política anticrimen, de seguridad, de abrazos no balazos. Creo que ha sido muy nociva para el desarrollo económico y social del país. Durante el gobierno de López Obrador se dijo atender las causas, pero esto nunca se definió que eran esas causas, salvo que él daba la impresión de echarle la culpa a la pobreza. Y por eso decía, estamos atendiendo las causas y generaba los programas sociales. Yo creo que es un error pensar que la pobreza genera automáticamente crimen. Segundo, hay un cambio de estrategia que es evidente, ¿no? Lo de ayer, pues parecieran los días de Calderón, ¿no? Yo no estoy cuestionando si fue bueno o malo, esa es otra historia. La tercera, creo que este periodo de López Obrador de bajar los brazos, pues generó el crecimiento de este cartel y de otros carteles. Grupos. Precisamente por eso voy a tratar de contestar los 3 minutos que tomaron aquí en un minuto. Pues Primero, yo tomé 47 segundos. a ver, primero, el operativo Enjambre, en donde se han detenido incluso a presidentes municipales de Morena, ha sido precisamente una iniciativa de Morena, que es la muestra de que actualmente no hay complicidad del partido como institución con el crimen organizado. Y las personas que se vinculen, sean del partido que sean, van a ser detenidas cuando haya elementos. Segundo, a diferencia de la política criminal de Felipe Calderón, que era selectiva, porque iba contra unos cárteles, mientras su secretario protegía a otros cárteles. Lo que generaban era la atomización, era una atomización de grupos que pasaba lo que estaban comentando ahorita. Se fragmentaba y se volvían grupos extremadamente violentos, y actualmente eso no sucede. Y te voy a poner 2 casos que aquí se tocaron y que a veces ya no le damos seguimiento. El caso de lo que ocurrió en Querétaro, en el bar de Los Cantaritos. El responsable de ese ataque fue detenido junto con otra persona y operaban no en Querétaro, sino en Guanajuato. Derivado de esa detención, se disminuyeron prácticamente, apenas el viernes nos dieron los datos, 65% los homicidios en Guanajuato, por la detención de esas personas. Pero el gobierno, la gran diferencia es que ahora está el gobierno de México atendiendo las causas. Escuchábamos en la mañana al secretario hace unos minutos decir que ahora es más difícil para los cárteles reclutar. El propio cártel Jalisco Nueva Generación, el reclutamiento, ¿cómo lo tiene que estar haciendo ahora? Porque ya no hay la facilidad que antes había en el reclutamiento. O sea, el Rancho Izaguirre es solo una muestra. A ver, los resultados. Vamos a los resultados. Hoy es muy difícil que alguien pueda asumir el poder corruptor que tenía Nemesio en este momento. Es muy ilustrativo esto que dice Israel, porque el costo de abrazos y no balazos no es algo que, pues, intangible. Es el gobierno, el de López Obrador y la continuidad de Claudia, con el mayor número de homicidios en la historia. Ese es el resultado. Segundo resultado, los gobiernos de Morena tienen el vergonzoso récord de ser los gobiernos con el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Y Claudia, peor. Me llama la atención que digas Morena está haciendo esto. No, lo que lo está haciendo es el gobierno. Primera. Segunda, es su obligación. Obligación que no cumplió López Obrador. Especialista en seguridad, periodista. Adelante, José Luis. Pues yo creo que también lo que están refiriendo aquí los compañeros, me parece interesante hacer también varios cuestionamientos en torno al atender las causas. No hay todavía una cifra fehaciente, una estadística que nos indique que los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro o las becas para el bienestar hayan hecho tácitamente un cambio. Y también valdría la pena ver, como refería hace un momento, cómo se va a desmantelar las estructuras. Y la pregunta sería para el secretario Omar García Harfuch y para el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla. ¿Van a ir por todo? Azucena, ¿van a ir por los empresarios? ¿Van a ir por los políticos? ¿Van a ir por los policías municipales? Vimos quebrarse al secretario de la Defensa Nacional esta mañana. Yo creo que los ataques también fueron focalizados a las familias, a los propios líderes generales, la cadena de mando de los soldados. Han de haber sido, como estoy apelando, insisto, a la hipótesis, ha de haber ocurrido como en el Culiacanazo, que los iban a buscar, que ya sabían cómo estaban y dónde estaban viviendo, y los quisieron sacar de sus casas. Es que Estados Unidos tiene el control de todo el récord de la relación político-criminal. Ahí está el Chapo, ahí está el Mayo, y tiene toda esa información. Por supuesto que yo creo que para el gobierno mexicano era mucho más útil el Mencho muerto que vivo. Insisto en los gobernadores. Los gobernadores, muchos no están haciendo absolutamente nada. A ver, ¿quiénes sí?
O sea, ¿por qué no me pones un ejemplo de qué gobernador Ay, sí? vas a decir que porque es el de mi estado, pero Manolo. A ver, dime de uno de otro partido. Manolo Jiménez está haciendo muy bien las cosas. No será el único. No es el único, pero déjame ¿Quién te más? digo, en el caso de Manolo, Es que con Manolo suena como... pues a ver, tiene 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. A ver, dame otro ejemplo. Bueno, pues está ahí Querétaro. Querétaro Para te parece que lo está haciendo bien. Creo que lo está ¿Y haciendo hacerlo bien qué significa? cuidar su territorio, tener buenas policías. Es que donde llega Morena se Entonces, descompone de veras. se tiene que demostrar eso. Morena tiene que asumir su responsabilidad, que es gobierno, y dejar Zacatecas, de Yucatán, ser porros. Campeche. Y dejar de ser porros. Eso es- Zacatecas, Yucatán y Campeche son los estados con menos homicidios a nivel nacional. No, pero si lo pones cada proporcionalmente, 100,000, tipo de 100,000, no, por cada 100,000 sale peor. estamos A ver, vamos a revisarlo ahora que ponlos por regresemos. cada- en Para el gobierno boca, federal. en boca de una de la oposición. La gobernadora del estado que consideran algunos todavía como bastión del panismo, en Guanajuato, el viernes reconoció y agradeció a la presidenta, ahí estando la presidenta, de esta política de seguridad. Es que parece Lo que los quiere gobernadores se llevan muy bien con igual la Manolo, presidenta. igual Ajá, Manolo sí. reconoció A y ver. agradeció, y yo sé que él va a decir que lo dicen por una cuestión política, pero no es cierto, a ver, porque las déjame- cifras que están dando las fiscalías de esos estados Son las que- demuestran una disminución, en el caso de Guanajuato, del 65%. A ver, déjame- Lo dice una panista, A ver, no lo déjame dice te cuento. un morenista. Cierto, No, cierto, espérame, cierto. espérame. Espérame. Entonces, 43,000 personas han sido detenidas con esta estrategia en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia. 2,000 laboratorios han sido desmantelados en este sexenio nada más. Más de 300 toneladas Por- han sido por alusiones decomisadas. personales. ¿Dónde Entonces, está? por Por supuesto alusiones que hay personales. resultados. ¿Dónde La está? disminución de personales. los homicidios, el 50% A ver, de la voy disminución de los delitos de rápidamente, alto impacto. No te preocupes, rápidamente. Durante mi gobierno se hicieron 3 grandes cuarteles, uno de 5,000 efectivos, con dinero del Estado, para empezar. Segunda cosa, y con esto termino. Asuman que es una responsabilidad de Estado, porque no tienen ganas, porque no, llegaron al tú- poder. porque son cómplices, Entonces carnal. sostienes aquí que Manolo miente por convivir al decir que la presidenta está haciendo una buena estrategia. Yo lo que te puedo decir es que Coahuila hay una relación Es bien institucional. fácil, ¿sí o no? Es una- ¿Está mintiendo? Ese es ¿Está el mintiendo? problema de los Esa es fanáticos. una Es el falacia. problema de los A fanáticos. ver, no. ¿Sí o Pero- no? no. Sí es el Mira, problema. Mira, Pero hay un honestamente. reconocimiento de los gobernadores a la presidenta. Claro, O sea, claro, tú hay ves que a Samuel aceptarlo, García Rubén. y bueno, pues... Hay que ¿no? aceptarlo. Una cosa es ser Es buena la institucional y estrategia y otra ha dado cosa resultados. Yo es... lo que veo es una respuesta Mira, institucional. No, y Azucena. está muy bien. Pues, no hay que, A mí la que me no- gustaría no que tuviera queremos ser respuesta bárbaros. institucional Entendamos. son los delincuentes que son gobernadores por Morena. Hoy, eliminar al Mencho, si no se tiene ese entendimiento, puede generar más violencia. Cerramos un minuto, Israel. Pues decir que los resultados se están dando, ahorita que mencionaban Michoacán, en el lamentable caso del asesinato de Carlos Manso, también hubo ya avances muy importantes en las investigaciones, personas que estuvieron involucradas tanto como autores materiales como intelectuales. Pero todavía no Sigue la sabemos investigación, ¿no? allá qué pasó. Sigue la investigación. Cuando se presentan denuncias y hay elementos, se siguen las investigaciones. Ponía yo el caso de lo que ocurrió en Salamanca, de lo que ocurrió en Querétaro, y así podríamos citar muchos. La realidad es que los jóvenes que antes veían en la impunidad un espacio para hacer una vida como delincuentes, pues cada vez a través de estas políticas se va acabando. Se les demuestra que tarde o temprano, en México actualmente, quien comete un crimen tarde o temprano va a ser castigado. Y eso creo que va complementado con estas políticas de ayudar a los jóvenes, de ayudar a los que más lo necesitan, precisamente para que no caigan en las garras del crimen organizado. Antes que nada, mi solidaridad con todas las familias de los elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida ayer en el operativo contra el Mencho. Todo mi agradecimiento eterno por haber sacrificado su vida para pacificar este país. Ahora, esta Azucena trajo a un periodista experto en seguridad a modo. ¿Por qué no trajo a Óscar Valderas, que se la pasó reconociendo el día de ayer a Claudia Sheinbaum? Dijo, es el arresto, la operación del siglo, porque abatieron al criminal más importante del mundo, ¿sí? ¿Y qué hace este señor? Criticar a Morena, que porque lo dejó crecer. O sea, eso es para los jóvenes. Este farsante, en vez de dar el contexto, que en el sexenio de Calderón liberaron a este señor, al Mencho, lo capturaron en Zapopan, Jalisco en el 2012. Hubo 28 narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Incendiaron vehículos. ¿Te suena familiar? En Colima y Guadalajara. Entonces, 2 horas después de capturarlo, lo liberaron. ¿Por qué? Porque Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco en ese momento, gestionó, que persuadió a las autoridades federales que lo liberaran para evitar una escalada de violencia. Ahí participó Luis Cárdenas Palomino. Pero ahí los medios, los mariachis callaron, ¿verdad? Como momias, Adela Micha, Ciro Gómez, López Dóriga, ¿no? Todos esos farsantes, Loret de Mola, ahí callaron, ¿verdad? Y después, Rubén Moreira, ese que viene a hablarnos con la Biblia, viene a hablarnos de seguridad y de moral,
en el 2022 acusó a Felipe Calderón de que él, cuando era gobernador, él chantajeaba a Calderón a los gobernadores, obligándolos a firmar convenios de seguridad para poder recibir el pago del ejército en sus estados. Si no, no les mandaba la ayuda. Y ahora él viene a criticar a Morena. Ese es el problema. No es que me moleste la crítica, es de quién viene la crítica. Esos farsantes que no nacieron ayer. Luego, Margarita Zavala, opinando, debería quedarse callada. Opinando, no puede opinar de seguridad en nada. Porque si su marido, como presidente del país al que tanto lo quieren los conservadores, hubiera mantenido al Mencho en la prisión en el 2012, todo esto se hubiera evitado. El rancho Izaguirre, el atentado contra Harfuch, todo los elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida, todo ese dolor se hubiera evitado si Calderón hubiera hecho su trabajo. Por eso lo responsabilizo por la ola de violencia que él generó en este país. Dime qué piensas.